manejo del paciente quemado. Si bien este módulo está dirigido a hacer un poco de lo que es el repaso del manejo hídrico y del equilibrio hidroelectrolítico del paciente, bueno, vamos a ver si que existen igual ciertas patologías en las cuales nosotros debemos tomar en cuenta y he decidido en primera instancia hablar de este acápite por el hecho de que es igual dándole continuidad a lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Que era el manejo del paciente politraumatizado. Entonces, hablando de lo que es el manejo del paciente quemado, nosotros vamos a decir que también el ATLS también suma dentro de sus acápites del manejo del paciente politraumatizado, también el manejo del paciente quemado. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros vamos a decir que el manejo del paciente del quemado también debe seguir los protocolos del ATLS. En este caso, el ABCDE del ATLS, ¿no? Vamos a hacer un manejo de la vía aérea, un manejo de la vía respiratoria, de la vía circulatoria, de los déficits neurológicos y de la exposición, de acuerdo a la guía del ATLS. En este caso, en este capítulo del manejo del paciente quemado, como pueden ver, no estamos tomando en cuenta los trastornos de exsanguinación, ¿no? Que vamos a verlo principalmente en los trastornos en los cuales existe múltiples traumas, puede haber hemorragias externas masivas que pueden comprometer la vida del paciente, pero en el paciente quemado, por lo general, no existen este tipo de lesiones, ¿no? Al menos que haya sufrido algún otro tipo de trauma que sea de alta gravedad o alta energía, ¿no? Bueno, ahora entonces, en el protocolo del quemado, una vez hecho el manejo del ABCDE según el ATLS, esta guía nos recomienda en el manejo del paciente quemado, en primera instancia, detener la quemadura. En segunda instancia, asegurar la vía aérea. Y por último, evitar el shock mediante el manejo de líquidos. ¿Ya? En estos casos, nosotros vamos a decir que a la diferencia de la lesión por quemaduras, está directamente relacionada a la respuesta inflamatoria a la lesión. En pocas palabras, a mayor superficie y profundidad de quemadura, hay mayor presencia de inflamación. Entonces, eso tienen que tomarlo muy en cuenta que a mayor superficie o profundidad de quemaduras va a haber mayor respuesta inflamatoria en el paciente que puede desencadenar en posteriores secuelas o complicaciones posteriores a la quemadura. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando hablamos del paciente, del manejo del paciente quemado, como les había dicho, vamos a hacer en primera instancia el manejo mediante las guías de la TLS con ¿no? Cuando hablamos del manejo de la vía aérea, entonces, en primera instancia, vamos a decir que estos tipos de pacientes, vamos a asegurar que existe una permeabilidad de la misma, podemos hacer una alineación de la vía aérea superior, como habíamos dicho, haciendo una extensión de lo que va a ser la mandíbula, una apertura de la boca, observando que no exista algún tipo de cuerpo extraño, algún tipo de, no sé, de algún material protésico de los dental que pueda obstruir la vía aérea superior. Por lo tanto, todas esas situaciones nos colaborarán a que podamos hacer un buen manejo de la vía aérea superior. Ahora, algo que quiero recomendarles en este capítulo del manejo de la vía aérea superior es que en los casos que existen quemaduras, también pueden existir quemaduras por inhalación del mismo humo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar si es que en este tipo de pacientes, por ejemplo, no habrá quemaduras en las vibrisas o en los pelos de la nariz, presencia de placas eritematosas o carbonáceas dentro de lo que es la cavidad oral, presencia de estridor, dolor laríngeo y todos aquellos que pueden ser secundarios a la quemadura de la vía aérea superior. Entonces, en estos pacientes habrá un mayor riesgo de lo que va a ser el famoso edema de glotis, como les estoy mencionando. A mayor superficie y profundidad de quemaduras, va a haber una mayor respuesta inflamatoria. Entonces, si hay algún tipo de quemadura o lesión a nivel de la vía aérea superior, puede condicionar a que haya un proceso inflamatorio de la misma, provocando lo que va a ser un edema de glotis, una obstrucción de la vía aérea superior que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, en este caso, la intubación temprana estará indicada en los casos de sospecha de quemaduras por inhalación.
Luego, en la parte de B, que ya nos corresponde en la parte respiratoria, se dice que en todos los pacientes quemados se debe oxigenarlos, ¿no? Mantener una saturación periférica de oxígeno mayor al 90%, en el caso el 94% en nivel del mar, pero aquí en la altura por lo menos superior a los 85%, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Tendremos que administrar oxígeno mediante mascarilla con oxígeno al 100%. Entonces es una condicionante, ¿no? Porque todos nosotros sabemos que cuando existe algún tipo de lesión por quemadura, va a haber siempre algún tipo de tóxicas como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que pueden condicionar ciertas alteraciones en el intercambio gaseoso, en lo que va a ser en el estado también de lo que va a ser ácido base de nuestro cuerpo, entonces pueden determinar ciertas complicaciones o secuelas que puedan dejar la misma, por lo tanto, en la parte de B se recomienda la oxigenación de estos pacientes, ¿no? En la parte circulatoria, nosotros vamos a evaluar, como ya sabemos, ¿no? El pulso, la presión arterial, el llenado capilar. En estos casos, muchas veces incluso es complicado, ¿no? El control de la presión arterial dependiendo de la extensión de las quemaduras. Entonces tendremos que tratar de buscar una vía por la cual nosotros podamos medir la presión arterial. En caso de que no se pueda, bueno, tenemos que evaluar el pulso, los ruidos cardíacos o el llenado capilar o en última instancia hacer una monitorización de la diuresis horaria. Esta también nos avisará si es que el paciente estará con algún grado de deshidratación secundaria a lo que va a ser la quemadura, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes está indicado proceder a hacer la colocación de vías periféricas, ¿no? Los famosos accesos venosos, y nos recomienda que al menos tengamos dos, por lo menos uno o dos accesos periféricos, que los cuales podemos manejarlos por vía intravenosa e incluso intraósea, ¿no? En este caso vamos a hacer el manejo de las soluciones cristaloides, en este caso lo que es la solución Ringer lactato. Más adelante vamos a ver el manejo. En la parte de D vamos a ver, ¿no? El estado neurológico, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a evaluar la escala de Glasgow mediante la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Vamos a ver también la respuesta pupilar, ¿no? Habíamos mencionado igual que en situaciones en las cuales puede haber intoxicación por por ejemplo, por el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, pueden producir que exista un cierto grado de driasis en el paciente. Entonces, eso también nos ayudará, ¿no? El déficit neurológico que pueda presentar el paciente puede ser igual secundario a quemaduras que estén alterando el componente vasculo nervioso, por lo tanto, también será evaluable en esta escala del déficit neurológico. Y por último, la más importante en los casos de los pacientes quemados, la exposición completa, ¿no? En estos casos se debe desvestir completamente al paciente buscando algún tipo de lesión asociada y también una vez que nosotros ya hayamos descartado algún tipo de ese tipo de lesiones, vamos a ver de prevenir lo que va a ser la hipotermia, promoviendo, ¿no? La cobertura del paciente con algún tipo de manta, compresas calientes o algún tipo de mecanismo que pueda mantener la temperatura corporal a una temperatura adecuada. Entonces, como les digo, en este caso de los pacientes quemados, como ven, estamos haciendo el manejo inicial o primario, también basándonos en lo que es la guía de la TLS mediante el manejo del famoso ABCDE, ¿no? Y bueno, ya en la parte de la evaluación continua, nosotros podemos hacer un checklist rápido, podemos ver si está asegurada la vía aérea, si estamos oxigenando adecuadamente, si tienen ya asegurada una vía periférica para evitar trastornos de shock, evaluar el estado neurológico, si ha habido la exposición completa y si se está previniendo lo que es la hipotermia, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, ante la sospecha de lesión inhalatoria, tienen que suministrar al paciente oxígeno al 100% de manera inmediata. Vamos, a la imagen del lado izquierdo nos habla un poco de lo que va a ser la fisiopatología de las quemaduras, ¿no? Cuando existe el contacto con una lesión térmica, ya sea secundaria, una quemadura por fuego, una quemadura química, algún tipo de quemadura por electricidad o algún medio físico, va a despertar una liberación masiva de lo que es marcadores de respuesta inflamatoria
rápida, ¿no? Entre estas las citocinas, va a haber liberación de prostaglandinas, radicales libres, los cuales van a activar el fenómeno inflamatorio o de respuesta inflamatorio en el paciente. ¿Qué va a ocasionar? En el caso de nuestro organismo, lo primero que como respuesta, ¿qué les digo? Motora de los vasos sanguíneos van a provocar que exista una vasodilatación. ¿Para qué? Para que podamos perder un poco de la temperatura, que pueda haber una liberación de la temperatura excedente en nuestro cuerpo, pero que igual va a condicionar, ¿no? Que exista mayor edema, pérdida de proteínas, disminuya la volemia en nuestro paciente, es decir, que haya fuga a nivel de los vasos sanguíneos, promoviendo a la formación de edemas intensos y lo que también podría desencadenar en el famoso síndrome compartimental, que lo vamos a averiguar. Entonces, en estos pacientes, si estamos viendo todas estas situaciones, pueden condicionar a que hagamos un choque mixto. Entonces podemos estar cursando con un shock hipovolémico, uno, por la retención de los líquidos hacia terceros espacios y dos, por las superficies corporales quemadas por las cuales va a haber mayor pérdida de líquidos al exterior. Y el shock distributivo en el cual nos dirá que existe una disminución de la precarga a nivel de lo que es el gasto cardíaco, provocando igual un shock de tipo distributivo. Entonces en estos casos vamos a ver que todo este fenómeno inflamatorio va a ir a condicionar a que el paciente pueda cursar con un choque mixto. Listo. En el paciente quemado, además hay que mencionar que el estado hipermetabólico que va a cursar su organismo como respuesta inflamatoria a la quemadura va a ocasionar de que puede existir hiperglucemia, resistencia a la insulina, mayor catabolismo proteico, por lo tanto, todas estas situaciones nosotros debemos ir controlando y analizando en los pacientes quemados. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, habíamos hablado una vez hecho, ¿no? Ya nuestro manejo de lo que es el paciente, del paciente quemado mediante la guía de la TLS, ya hemos visto la vía aérea, hemos visto la vía respiratoria, circulatoria, exposición, todo lo que quieran. Entonces, existen tres pilares fundamentales posteriormente que debemos efectuar en el paciente. Uno nos recomienda detener la quemadura. ¿Cómo vamos a detener la quemadura? Mediante, en la última fase de lo que es el manejo de la TLS, nos dice la exposición, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vamos a quitar la ropa del paciente para detener el proceso, pero no se debe arrancar la ropa que esté adherida, ¿no? Puede ser que sea material sintético que haya derretido sobre la piel, nosotros al intentar despegar la misma podemos provocar mayores lesiones superficiales, mayores lesiones de continuidad que van a provocar mayor daño y mayor respuesta inflamatoria del paciente, ¿no? El acto, por ejemplo, de parar, caer y rodar, lo que comúnmente uno hace, ¿no? Como respuesta inmediata a una quemadura para tratar de apagarla, puede ser apropiada, ¿no? Pero también puede ser algo que pueda condicionar una contaminación de las lesiones o de las quemaduras, que puede condicionar igual a la infección de los mismos y a una mayor respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, es controversial, ¿no? Si bien es apropiado hacer este tipo de maniobras, pero también pueden causar la contaminación de las mismas. Como les vuelvo a mencionar, hay que tener cuidado al remover también cualquier ropa contaminada por productos químicos. Por ejemplo, puede haber, por ejemplo, soluciones que estén o mejor dicho, sustancias que vengan en polvo, como la cal sodada, por ejemplo, que puede causar quemaduras. En estos casos, lo principal que se realiza es descontaminar las sales quemadas con estos químicos mediante la utilización de solución fisiológica o salina tibia, enjuagando en una ducha con agua tibia, ¿no? Y por último, se tendrá que cubrir con cobertores limpios y secos para prevenir la sobreexposición y someter al paciente a fenómenos de hipotermia. Entonces, estos criterios están basados principalmente en el manejo inicial del paciente quemado, que es la detención de la quemadura en la superficie corporal quemada. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, una vez identificada ya si es que existe algún tipo de lesión o trauma a nivel de lo que es la parte orofacial, nosotros vamos a decir que debemos asegurar nuestra vía respiratoria o la vía aérea superior.
En este caso, la vía aérea puede obstruirse no solamente por la lesión directa, sino también por el edema masivo que puede ser secundario a los procesos inflamatorios por las quemaduras, ¿no? En este caso, nosotros vamos a decir que los factores que aumentan el riesgo del colapso de la vía aérea superior será el tamaño y la profundidad de la quemadura, la presencia de quemaduras en la cabeza y la cara, las lesiones por inhalación, como ya les había mencionado, y en los casos que exista traumas asociados, ¿no? Puede que el paciente haya caído de un primer piso tratando de escapar las llamas, entonces puede tener tipo de traumatismo asociado a las quemaduras, ¿no? Ahora, también en el ATLS nos recomienda las indicaciones de intubación temprana. ¿Cuándo intubamos al paciente? Cuando nosotros encontremos al examen clínico de nuestro paciente signos de obstrucción de la vía aérea superior. ¿Cómo cuáles? Ronquera, estridor, uso de la musculatura accesoria de la respiración, la retracción external. Entonces, todos estos signos y síntomas van a condicionar a que nosotros estemos sospechando de una obstrucción de la vía aérea superior. Como les había mencionado, igual, cuando existen algún tipo como les digo, de quemaduras que afecten igual si el paciente tiene una superficie corporal quemada mayor del 40, entre el 40 y 50% de superficie corporal, igual será un criterio de intubación temprana del paciente. Entonces, como ven, de esa manera nosotros vamos a determinar a qué paciente vamos a iniciar lo que es el manejo de la vía aérea superior mediante la intubación temprana, ¿no? En algunos casos se podrá ver pacientes que tal vez tengan algún compromiso ya en la parte de la laringe, incluso en estos pacientes incluso se los puede someter a las famosas cricostomías o traqueostomías, ¿no? Entonces, cuando sea una vía aérea difícil o el manejo sea complicado, se puede proceder a hacer este tipo de maniobras para asegurar la vía aérea superior. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de lo que es el manejo ya del paciente quemado, nosotros debemos estadificar al paciente, ¿no? Decir cuánto de superficie corporal está quemada en el paciente. Entonces, para esto nosotros principalmente vamos a utilizar la famosa regla de los 9 o la famosa regla de Wallace, ¿no? Que es para pacientes quemados. Es una guía en la cual es una guía práctica, ¿no? Que nos ayuda a determinar la extensión de la quemadura usando el cálculo basado en áreas de quemaduras según de acuerdo al espesor parcial o total. Entonces, como pueden ver en la imagen del lado derecho, la regla de los 9 nos proporciona, ¿no? Un porcentaje a cada, a cada, a una determinada parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cabeza tiene representa un porcentaje del 9%, el tórax también representa un 9%, el abdomen y parte de la pelvis 9%, lo que es los miembros inferiores también un 9% cada uno, la región pélvica representa un 1%, por ejemplo, también, y igual, de la misma manera, la región posterior del cuerpo también tendrán una representación del 9% en el tórax, 9% en la región lumbar, 9% la pared posterior de los miembros inferiores. Y bueno, los miembros superiores, ¿no? Que representa 4.5% la pared anterior y 4.5% la pared posterior. Entonces, es muy importante que puedan ustedes analizar esta tabla, memorícense ese cuadro, porque en base a eso ustedes van a determinar la superficie corporal quemada. Entonces, más o menos ahí tienen el desglose de cómo van a hacer ustedes la determinación de la superficie corporal quemada. Esto lo podemos aplicar principalmente en los pacientes adultos. Pero, ¿qué sucede en los niños? En los niños se dice que la superficie corporal quemada es más extensa a nivel de lo que es la cabeza, por ejemplo. Entonces tendrán una representación de un mayor porcentaje de acuerdo a los grupos etarios. Ahí les he dejado una clasificación igual de acuerdo a las edades, la variabilidad de las proporciones en cuanto a la determinación de lo que va a ser la superficie corporal quemada, que también ustedes la van a analizar. Entonces, de esa manera ustedes pueden determinar la superficie corporal quemada. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar igual de lo que es el manejo del paciente quemado. Vamos a ver que también existe una clasificación de las quemaduras de acuerdo a la profundidad, ¿no?
Como pueden ver en la imagen superior, estamos viendo una quemadura superficial, ¿no? De primer grado, el cual principalmente se va a caracterizar por la presencia de eritema y dolor, pero no presencia de ampollas. ¿Cuál es el ejemplo principal de este tipo de quemaduras? Van a ser las quemaduras solares, ¿no? En el caso de las quemaduras de segundo grado o de espesor parcial, nosotros diremos que van a afectar principalmente tanto a la dermis papilar y a la dermis cuticular. Entonces la vamos a dividir en dos grupos, las quemaduras de segundo grado superficiales y profundas. Cuando hablamos de quemaduras de segundo grado superficiales, vamos a decir que dentro de sus características, estas son quemaduras húmedas, que son dolorosas, son más hipersensibles incluso al roce o el contacto con las prendas o incluso el mismo aire. Posiblemente estas sean ampollosas, como pueden ver en la imagen, son rosadas, homogéneas y palidecen al tocarlas, ¿no? Entonces, esas son sus características principales de las quemaduras de segundo grado de tipo superficial. Ahora, cuando hablamos de quemaduras de segundo grado profundas, vamos a decir que afectan incluso hasta la dermis reticular. Entonces, en estos casos, este tipo de quemaduras son un poco más secas, ¿no? Menos dolorosas a diferencia de las superficiales, pueden presentar úlceras en su superficie, en apariencia son un poco más rojizas o moteadas y que no se palidecen al contacto, ¿no? Con la digitopresión. Entonces, son esas características de las quemaduras de tipo parcial o de segundo grado profundas. Y por último tenemos las quemaduras de tercer grado, ¿no? O de espesor total. En estas habitualmente la piel puede tener el aspecto de un cuero, ¿no? La piel parece translúcida o blanca, cerosa, como la ven en la imagen inferior del lado derecho, en la cual la superficie es insensible al tacto suave, ¿no? Entonces, en este tipo de quemaduras ya está destruir, en otras palabras, todo lo que va a ser la epidermis, la dermis superficial, incluso parte del tejido celular subcutáneo. Entonces, en esta se pierde incluso la sensibilidad de la misma. En algunos casos van a leer en la literatura que también clasifican en cuarto grado, ¿no? Las quemaduras que se pueden extender hacia fascia, músculos, huesos e incluso cavidades. Pero esas serán pues quemaduras muy extremas, ¿no? Muy raramente vistas, pero que también pueden existir, que pueden contener o bueno, componen un compromiso a nivel de lo que es el espesor mucho más profundo que pueden abarcar hasta órganos o cavidades. Entonces, es de esa manera que ustedes van a clasificar las quemaduras de acuerdo a su profundidad. Siguiente diapositivo. Ahora, ya hemos visto lo que es la parte del manejo de la vía aérea, ya hemos visto cómo se clasifican las quemaduras. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el manejo igual de la parte circulatoria, lo que estábamos hablando, la reposición hídrica en el paciente quemado. En este caso, nosotros vamos a decir que vamos a hacer el manejo del shock del paciente quemado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proveer una reanimación con líquidos en los pacientes que presenten quemaduras de profundidad parcial y total, que tengan una superficie corporal quemada mayor al 20%, y debemos tener en cuenta siempre, ¿no? Que en el manejo del shock debemos de cuidar de no sobrehidratar al paciente, porque podemos condicionar a que puedan efectuar edemas y los famosos síndromes compartimentales. Entonces, siempre tienen de tener cuidado de no sobrehidratar al paciente. ¿Listo? ¿Qué factores vamos a tener en cuenta para el manejo del shock en el paciente quemado? Principalmente, como les había mencionado, en este tipo de pacientes nosotros debemos ver de canalizar dos vías periféricas, ¿no? Que sean en base a catéteres que sean cortos y gruesos, como cuáles. Un catéter venoso de 18 French, pueden utilizar uno de 16 French, que son catéteres cortos, pero en que del diámetro son mucho más gruesos, ¿no? Entonces nos van a ayudar a que podamos hidratar con grandes volúmenes a nuestros pacientes. Entonces, es una condicionante que nosotros debemos tomar en cuenta. Las extremidades superiores son preferibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes van a canalizar miembros inferiores, van a tener mayor riesgo de poder formar las famosas flebitis y las flebitis sépticas que pueden condicionar también el estado general del paciente. Entonces, tienen que tener mucho en cuenta aquello, ¿no? Si es inviable usar un acceso venoso periférico, entonces optamos por las vías venosas centrales, ¿no?
Y en caso de que las quemaduras sean realmente extensas, entonces lo que se puede hacer es una infusión de manera intraósea. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las soluciones que vamos a utilizar, podemos infundir soluciones cristaloides isotónicas en lo posible que sean tibias, ¿no? La principal que nosotros vamos a utilizar en estos casos será el famoso Ringer lactato, ¿ya? Algo que también nos interesa mucho en el manejo del shock será la monitorización de la presión arterial, ¿no? Pero en el caso de los pacientes quemados es un poco difícil los accesos para el control, además son poco fidedignos, por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la colocación o la inserción de una sonda vesical permanente para monitorizar el famoso gasto urinario. Entonces, de esa manera vamos a hacer igual la monitorización de nuestros pacientes quemados. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, dentro de lo que es el manejo del paciente quemado, como ya habíamos mencionado, ya le han puesto dos vías periféricas, o un catéter central, o una vía intraósea o algún tipo de mecanismo para infundir al paciente soluciones. Lo que vamos a hacer en primer lugar, como habíamos dicho, nuestra solución de elección va a ser el famoso Ringer lactato, ¿ya? ¿Cómo vamos a administrarlo? Mediante la aplicación de la famosa fórmula de Parkham. ¿Qué es la fórmula de Parkham? La fórmula de Parkham principalmente se basa en una fórmula que nos indica la reposición de acuerdo al peso del paciente y a la superficie corporal quemada. Entonces, ¿qué nos indica la fórmula? Que nosotros vamos a aplicar lo siguiente. 4 ml de la solución de Ringer lactato por kilogramo peso del paciente por la superficie corporal quemada. Entonces, pónganse que nosotros tengamos un paciente, no sé, una paciente femenina de 50 kilos que tiene un 20% de superficie corporal quemada. Entonces, 4 por 50 nos saldrá más o menos 200. 200 los 20 por el 20% de la superficie corporal quemada, ¿cuánto será? ¿Cómo es? ¿Cuánto es? ¿Nadie? Serán pues 4.000 ml, ¿no? Que nosotros vamos a administrar a esa paciente. Estamos multiplicando 4 ml por los 50 kilogramos que pesa por por el 20% de superficie corporal quemada. Entonces, en esa paciente será ideal administrarle 4.000 ml de solución Ringer lactato. ¿Y qué nos dice la regla? La regla de la reposición, de acuerdo a la fórmula de Ringer lactato, nos dice que dentro de las primeras 8 horas nosotros debemos administrar el 50% del volumen total. Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo que estamos haciendo, si hemos dicho que le correspondería la hidratación con 4.000 ml, es decir, 4 litros, nosotros vamos a administrar 2.000 ml dentro de las primeras 8 horas. Y el resto, los otros 2.000 ml, los administraremos dentro de las siguientes 16 horas, completando lo que va a ser las 24 horas posterior al inicio de la quemadura o el manejo del paciente. Esta fórmula, como ven, es para la reposición hídrica en los pacientes grandes quemados, ¿ya? En pediatría se utiliza también otra fórmula muy similar, que es la fórmula de Galveston, que utiliza igual el principio de la fórmula de la fórmula de Parkland, pero que añade igual a la hidratación las soluciones glucosadas, ¿no? Para evitar el hipercatabolismo en los niños. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas de la reanimación? ¿Qué nosotros queremos lograr administrando tan grandes volúmenes? Nosotros lo que queremos es mantener un estado hidroelectrolítico adecuado en el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? Como ya les había dicho, la toma de la presión arterial en ciertas extremidades será algo complicado por la presencia misma de las quemaduras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el control de la diuresis oral. Entonces, para lo cual nosotros vamos a hacer la colocación de una sonda urinaria, vamos a empezar a medir lo que va a ser la función renal mediante la producción de orina, haciendo una medición objetiva de lo mismo.
Vamos a ver, ¿no? En la bolsa colectora igual el volumen, el color, el aspecto. Tomen en cuenta que en los pacientes que están quemados, por ejemplo, por quemaduras eléctricas, van a presentar la famosa mioglobinuria, ¿no? Presencia de mioglobina en la orina, entonces sus orinas van a ser tintas, alquitranadas. Entonces la hidratación nos ayudará también a verificar si está adecuadamente la hidratación, la orina se irá aclarando en este tipo de pacientes. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas de diuresis con esta hidratación que estamos haciendo? Que el paciente adulto mayor tenga un rango de diuresis horaria de 1 a 1.5 ml kilogramo hora. Entonces, será esa nuestra meta. Por ejemplo, habíamos dicho la anterior paciente, ¿no? Que en la cual estábamos manejando un volumen o un peso, perdón, de 50 kilogramos. Aplicando la fórmula de la diuresis horaria, tomaremos directamente 1, ¿no? Entonces, 1 por 50, entonces diremos que esta paciente tendrá que tener una diuresis cada hora de aproximadamente 50 ml, ¿no? Entonces, nosotros iremos haciendo la monitorización, observando el volumen de la cantidad de diuresis que vayamos obteniendo en la bolsa colectora, ¿no? En el caso de los niños, en el área de pediatría, en los pacientes que pesan menor a 30 kilogramos, será indicado una diuresis horaria entre 1 a 2 ml kilogramo peso hora. Y en los mayores a 30 kilogramos, entre 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esas fórmulas, nosotros vamos a decir, ¿no? Que si existe un buen ritmo de diuresis horaria que nos esté, o mejor dicho, que esté adecuada a los parámetros que estamos manejando, estarán dándonos una respuesta adecuada a la hidratación que estamos haciendo de manera periférica. Debemos evitar entonces con estos pacientes lo que va a ser la famosa hipoperfusión, en el caso se daría por una diuresis baja, o todo lo contrario, ¿no? Una sobrecarga. Habrá una diuresis alta también, ¿no? Entonces eso puede condicionar igual a que haya mayor retención de líquidos, edema, el famoso síndrome compartimental. Entonces todo eso nos ayuda a medir si es que estamos haciendo una reanimación hídrica adecuada mediante la medición de una diuresis adecuada. ¿Listo? Entonces, principalmente eso tienen que conocer ustedes. Ahora, esto del control de la diuresis horaria, no solamente lo aplicaremos en manejo de pacientes quemados, lo aplicaremos también fisiológicamente a todos los pacientes, ¿no? Cada uno de ustedes tendría que conocer, ¿no? Decir, yo no sé, Marcia, peso 60 kilos o 65 kilos. Entonces, no sé, si mi diuresis horaria debería ser entre 0.5 a 1 ml kilogramo hora, entonces por 60 kilos yo entonces debería orinar 60 ml cada hora. Entonces, si orino cada hora, entonces cada 10 horas, por ejemplo, debería orinar 600 ml. En 20 horas debería orinar 1200. En las 24 horas debería orinar, no sé, unos 1450 más o menos. Entonces, su ritmo urinario de esta nuestra colega, digamos que es su peso de 60 kilos, entonces para 24 horas tendrá que tener una diuresis aproximada de 1500 ml en 24 horas. Entonces, de esa manera ustedes igual pueden controlar si están hidratándose de manera adecuada o están sometiéndose también a sobrecargas hídricas o a hipoperfusión, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Dentro del manejo del shock, vamos a decir que si existe una reanimación inadecuada o insuficiente, tu volumen es poco, ¿qué vas a condicionar? Hipoperfusión. Si hay hipoperfusión, va a condicionar a que haya lesión de órganos vitales. Ahora, todo lo contrario, si hay una reanimación excesiva con los líquidos, podemos conllevar a que el paciente haga edemas y el edema puede conllevar a que hagamos los famosos síndromes compartimentales. Entonces es muy importante que ustedes manejen de acuerdo a estas reglas cómo van a ser la hidratación en el manejo del paciente quemado. Ahora, también aquí en esta tablita les dejo algo de lo que nos orienta el ATLS, que nos dice cuál es la velocidad de infusión de líquidos para reanimar pacientes quemados y cuál es la meta del gasto urinario dependiendo del tipo de quemadura y la edad. Por ejemplo, nos dicen los pacientes que hayan tenido quemaduras por fuego o calor, en el caso de los adultos y niños mayores de 14 años,
Según la fórmula de Parkland, se reduce un poco, ¿no?, el volumen que vamos a administrar. Nos dice que debemos aplicar la siguiente regla: 12 ml de Ringer lactato por kilogramo peso por superficie corporal quemada. ¿Listo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, nuestra meta de hidratación? Que el paciente tenga un gasto urinario de 0.5 ml por kilogramo hora. Más o menos entonces con un rango de 30 a 50 ml cada hora, ¿no? En los niños menores de 14 años, nuestra proporción de hidratación de líquidos nos dice que podemos utilizar en un rango de 13 ml de Ringer lactato por kilogramo peso por superficie corporal quemada. Tu gasto urinario objetivo será más o menos un ml kilogramo peso hora. En los infantes menores a 30 kilogramos, lo mismo, manejamos esto de la famosa fórmula de Galveston que les decía, que es 13 ml de zinc lactato por kilogramo peso por superficie corporal quemada, a la cual debemos adicionar solución glucosada para el mantenimiento del mismo. Entonces, vamos a tratar de mantener el estado catabólico del paciente de manera adecuada. ¿Y cuál va a ser tu meta urinaria? Va a ser más o menos aproximadamente de un ml kilogramo peso hora. Ahora, en casos de que existan lesiones eléctricas, ya sea en cualquier edad, sin depender las mismas, aplicamos la fórmula de Parkland como tal: 4 ml de Ringer lactato por kilogramo peso por superficie corporal quemada. Acá hay algo importante que nos dice, ¿no? O hasta obtener una orina clara, ¿ya? Como les había mencionado, en el caso de lo que es las quemaduras eléctricas, va a provocar de que exista mayor hemoglobinuria en lo que va a ser la orina. Entonces, esas orinas van a ser tintas oscuras, incluso como la Coca-Cola, así oscuras. Entonces, ¿cuándo vamos a saber si estamos haciendo una adecuada hidratación? Cuando la orina empiece a cambiar de coloración, ¿no? Que se vuelva un poco más clara. Entonces, eso será un indicativo de que estamos haciendo una hidratación adecuada en estos pacientes. Nuestro objetivo del gasto urinario estará entre 1 a 1.5 ml kilogramo peso hora. Entonces, como ven, este tipo de, o bueno, estas reglas nos trata de mostrar cómo podemos hacer también el manejo diferenciado de lo que va a ser la proporción de los líquidos de acuerdo a los tipos de quemaduras y de acuerdo también a la edad del paciente, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcan esta parte. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo el manejo del paciente quemado, vamos a considerar igual ciertas características para decir si el paciente es o no es un gran quemado. Entonces, tal vez alguna vez cuando roten, no sé, por pabellón de quemados, les van a decir cuáles son los criterios que tú usas para decir que el paciente es un gran quemado. Entonces, nos dice, ¿no?, que en los adultos vamos a tomar en primer lugar que exista un índice de gravedad mayor a los 70 puntos. Que estos pacientes tengan quemaduras de entre segundo y tercer grado que afecten a una superficie corporal total mayor al 20%, ¿ya? En los pacientes pediátricos nos baja un poco, ¿no?, la proporción, porque nos dice que debe existir una superficie corporal total quemada mayor o igual al 15%. Entonces, con estos rangos nosotros podemos decir que cómo vamos a manejar a estos pacientes grandes quemados. ¿Qué consideraciones vamos a tener en los pacientes grandes quemados? Vamos a decir que son todos los pacientes que tengan menores de 2, que sean menores de 2 años o mayores de 65 años, que tengan un porcentaje mayor al 10% de superficie corporal quemada o de superficie corporal quemada, ya sea de segundo o de tercer grado. Las lesiones por inhalación. Hemos dicho pacientes que están sometidos a inhalación de sustancias tóxicas, entonces también se los considera dentro de este grupo de pacientes grandes quemados. Pacientes que hayan sufrido quemaduras eléctricas de alta tensión, es otro criterio. Pacientes que hayan sufrido quemaduras químicas o por explosión, también es otro criterio. Y pacientes que presenten algún politraumatismo asociado a la quemadura, también es considerado como un paciente gran quemado. Entonces, estas consideraciones, esas características, ustedes deben conocerlas para poder decir si su paciente entra o no entra dentro de esta clasificación de los pacientes grandes quemados. ¿Listo? La siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, dentro del manejo del paciente quemado, como estábamos hablando de acerca de algunas complicaciones que pueden conllevar, por ejemplo, la sobrehidratación, está el edema. Y el edema que va a condicionar a los famosos síndromes compartimentales. Como pueden ver en las imágenes, ustedes van a ver que existe un incremento de la presión de un compartimento que va a interferir con la perfusión tisular periférica, ¿no? Produciendo una ¿producto de qué? De una disminución de la elasticidad de la piel y el aumento de los tejidos en las partes blandas. Esto va a ocasionar una pérdida del pulso periférico, en el cual nosotros diremos que serán secundarios a un aumento de la presión sistólica, a un aumento, mejor dicho, de la presión circunferencial mayor a 30 milímetros de mercurio sobre la presión sistólica, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones pueden llegar a provocar datos de isquemia o necrosis muscular que pueden comprometer a la larga ciertas extremidades de nuestro organismo, ¿no? Ahora, ¿qué signos ustedes van a identificar para decir que este paciente puede estar con un síndrome compartimental? Entonces, deberá existir mayor dolor o la proporción en la cual el paciente siente el dolor sea mucho mayor a lo que estiman en el sitio de la lesión. Va a haber dolor de estiramiento, ¿no? Pasivo del músculo afectado. Por lo general, estos pacientes, al tener quemaduras, los músculos se van a contraer, por lo tanto, las articulaciones distales igual estarán contraídas. Si ustedes tratan de estirar de manera pasiva estas, va a aumentar el dolor, ¿no? Va a haber hinchazón tensa, ¿no? En el diámetro circunferencial de la extremidad afectada. Como es también una alteración no solamente vascular, sino también nerviosa, pueden existir parestesias o alteraciones neurológicas atribuidas a la pérdida de la sensibilidad o aumento de la sensibilidad en ciertas extremidades. Por lo tanto, estos criterios son mandatorios de que nosotros estamos cursando con un síndrome compartimental en el cual debemos hacer ciertas maniobras quirúrgicas como las que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En este caso, nosotros cuando hablamos de los síndromes compartimentales vamos a decir que es una urgencia quirúrgica, ¿no? En los cuales debemos someter a estos pacientes a las famosas escarotomías. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una escarotomía? Cuando existe, por ejemplo, compromiso a nivel de lo que van a ser las extremidades con diámetros longitud o circunferenciales, como pueden ser las extremidades superiores, extremidades inferiores, puede ser el tórax, ¿no? El tórax también es una extremidad que tiene un diámetro circunferencial, el abdomen también tiene un diámetro circunferencial. Por lo tanto, ¿qué va a provocar? Por ejemplo, a nivel torácico va a provocar una restricción torácica, un síndrome compartimental, ¿no? Entonces, en este caso va a haber restricción del patrón ventilatorio, puede haber una disminución de la expansión pulmonar, por lo tanto, en estos pacientes estaremos en la obligación de hacer una escarotomía para que pueda existir posteriormente una mejor ventilación y menores datos de insuficiencia respiratoria. Lo mismo en los miembros superiores o inferiores, igual, se tendrá que hacer incisiones longitudinales para descomprimir lo que es los paquetes vasculonerviosos, ¿no? Y no se puedan afectar a nivel distal ciertas extremidades. Entonces, el tratamiento de elección es hacer una incisión tangencial de manera longitudinal para descomprimir este tipo de extremidades. Esto se lo recomienda hacer dentro de los primeros 5 días ante la presencia de lo que es los famosos signos de el síndrome compartimental. ¿Listo? Ahora, como han debido ver en la anterior imagen, ¿no? Hay heridas que en longitudinal logran la apertura y la visualidad de lo que son los tejidos o partes blandas, ¿no? En estos, ¿cómo hacemos el manejo? Podemos hacerlo mediante la cobertura con autoinjertos, ¿no? De la piel o colocando algún tipo de gasas o compresas que eviten la exposición de estas soluciones de continuidad a medios contaminados y puedan provocar infecciones posteriores, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de las escarotomías? Van a disminuir la mortalidad, disminuyen los procesos infecciosos y van a mejorar en evolución el, el pronóstico del paciente. Entonces es muy importante que conozcan esto de las famosas escarotomías en casos de pacientes con quemaduras
en extremidades con diámetros circunferenciales, ¿no? Ahora, bueno, recordando algo de lo que les decía, ¿no? De las lesiones por inhalación del humo, que habíamos dicho que es también muy importante que la conozcan. ¿Cuándo van a sospechar que existan lesiones por inhalación de humo? Cuando existan lesiones o quemaduras que estén abarcando lo que va a ser parte de lo que es la cara, el cuello, la vía oral, cuando puedan observar al examen físico del paciente las vibrisas o los pelos nasales quemados o chamuscados, la presencia de esputo carbónico, ¿no? El paciente empieza a toser, empieza a presentar esputo y con restos de carbono, es una alta sospecha de que haya inhalado humo, presencia de disfonía, presencia de estridor, alteraciones del estado de alerta, ¿no? Porque al inhalar el humo, ustedes saben que el dióxido de carbono disminuye lo que va a ser el estado de conciencia o de alerta del paciente, por lo tanto es una condición que igual a ustedes tienen que llamarles la atención. Fisiológicamente vamos a decir que las lesiones inhalatorias van a provocar edema, eritema y necrosis a nivel de las vías aéreas superiores, provocando todos estos signos y síntomas que hemos visto en los pacientes que tengan lesiones por inhalación de humo. Como hemos dicho, en el manejo del paciente quemado, los pacientes que hayan inhalado humo se los considera como grandes quemados y son candidatos número uno para hacer una intubación orotraqueal temprana. ¿Listo? La siguiente diapositiva, por favor. Un segundito. Por si acaso, en este momento estoy tomando un screenshot de toda la lista de los participantes que se encuentran actualmente en la sesión. ¿Listo? Eso lo voy a tomar en cuenta como asistencia del día de hoy, así que me imagino que estarán presentes. Bueno, ya está hecho. Vamos. Vamos continuando con lo que es el paciente, el manejo del paciente quemado. Bueno, ya hemos hecho casi el manejo ya integral del paciente. Ahora, ¿qué es lo que no deben hacer en el manejo del paciente, no? Para evitar mayores complicaciones. Por ejemplo, en el manejo del paciente quemado está contraindicado el uso de la albúmina en fases agudas porque puede aumentar lo que va a ser el edema. Va a haber también, ¿no? Es controversial también, ¿no? El manejo de antibióticos sistémicos de manera profiláctica en estos pacientes. Solo los utilizaremos ante sospecha de algún proceso infeccioso. Entonces, son contraindicaciones en el manejo del paciente quemado. ¿Qué complicaciones podemos tener de manera temprana? El famoso síndrome compartimental, ¿no? A nivel abdominal, por ejemplo, va a provocar una disminución de la presión intraabdominal, por lo tanto desencadenan una menor perfusión visceral que puede condicionar una falla orgánica múltiple, ¿no? La insuficiencia respiratoria igual puede estar asociada a los síndromes compartimentales asociados a la región torácica, en los cuales va a haber una disminución del intercambio gaseoso, va a haber mayor trabajo respiratorio, por lo tanto va a condicionar alteraciones del intercambio gaseoso. La hipercapnia, ¿no? La presencia de mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre, que se puede hacer mediante determinaciones de lo que va a ser el sistema ácido-base, que va a estar alterado, ¿no? Mediante lo que va a ser la acidosis respiratoria. Y lo otro, ¿no? La oliguria, ¿no? Si no hidratamos adecuadamente a nuestro paciente puede tener un proceso de disminución de la diuresis menor a 0,5 ml kilogramo hora, lo cual puede condicionar a una falla renal de tipo prerrenal. Complicaciones infecciosas. Las complicaciones infecciosas principalmente van a estar dadas secundarias a la utilización de ciertos equipos o materiales que vamos a utilizar en estos pacientes, ¿no? Los grandes quemados, si bien hemos dicho, requieren la intubación temprana, entonces van a estar conectados a equipos de ventilación mecánica, por lo tanto, estos pueden condicionar a que el paciente pueda adquirir una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, es una complicación infecciosa. Las infecciones relacionadas a los catéteres, ¿no? Habíamos dicho que si en miembros inferiores colocan catéteres, pueden condicionar a las famosas flebitis sépticas, que pueden ocasionar en el paciente fiebre,
fiebre persistente, perdón, escalofríos, presencia de inestabilidad hemodinámica, que pueda alterar nuestro manejo en el paciente quemado. ¿Qué otros signos de alarma igual tienen que tomar ustedes para la intubación temprana? Nuevamente les vuelvo a repetir, ¿no? Las quemaduras faciales, la observación de vibrisas o los pelos nasales quemados, presencia de exterior, entonces todos estos signos nos van a condicionar a que hagamos una intubación temprana o inmediata del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hasta ahí hemos llegado con el manejo de los del paciente quemado por quemaduras térmicas, ¿no? O agentes térmicos. Pero también puede existir todo lo contrario, ¿no? Lesiones asociadas a la exposición al frío. ¿Ya? Entonces, también nosotros podemos presentar lesiones que pueden ser asociadas a la exposición al frío, los cuales van a depender principalmente de la severidad, de la temperatura, la duración de la exposición a la misma, las condiciones ambientales. En un ambiente húmedo será peor todavía este tipo de exposiciones, la cantidad de ropa que tenga de protección el paciente y el estado general o de salud del paciente, ¿no? Entonces, dentro de las lesiones por exposición al frío, nosotros tenemos una clasificación que se basa en las lesiones por congelación o también considerar los famosos frostbites o las lesiones sin congelación. Cuando hablamos de lesiones con congelación, estaríamos hablando, ¿no? Que los vasos sanguíneos, si bien son ¿qué les digo? El continente de lo que va a ser la sangre, el medio líquido que transporta lo que va a ser los glóbulos rojos, el oxígeno y todos aquellos, a la exposición al frío, ¿qué va a sufrir? Va a sufrir también un fenómeno de congelación, igual que el agua, ¿no? Entonces, estos que pueden condicionar en el paciente. Vamos a ver que existen 4 grados distintos de lesiones por congelación o los famosos frostbite. En los de tipo 1 vamos a decir que existe una hiperemia, ¿no? Y un edema que están presentes, pero sin necrosis de la piel, o sea, no producen ningún tipo de alteración necrótica todavía de la piel porque la congelación es parcial de los medios de conducción de la sangre, ¿no? Solo pueden condicionar a que exista hiperemia y edema. En el segundo grado ya existirá una amplia y clara formación de vesículas e hiperemia y edema, pero además con necrosis cutánea, ¿no? Que puede ser de un espesor parcial. En las de tercer grado ya veremos que existe una necrosis cutánea de espesor completo, ¿no? Es decir, el tejido celular subcutáneo generalmente va a tener igual formación de vesículas hemorrágicas, entonces vamos a decir que acá ya hay una afectación severa de lo que va a ser la piel por la exposición al frío y a la congelación del componente vascular que tienen estas zonas. Y de cuarto grado diremos que es una necrosis cutánea de espesor completo, ¿no? Está completamente necrosado, incluyendo incluso en algunos casos el músculo y el hueso con necrosis posterior, ¿no? Entonces, como ven, las lesiones por congelación también pueden conllevar a que estos pacientes puedan llegar a formar lesiones que puedan ser sometidas incluso a amputaciones quirúrgicas para salvar la vida del paciente. Entonces, como vemos, ahí vemos los 4 grados de lesiones por congelación o los famosos frostbite. Ahora, las lesiones sin congelación se van a deber principalmente a daño del endotelio microvascular, ¿no? A la éstasis y la oclusión de los famosos vasos sanguíneos. ¿Qué va a desencadenar? El famoso pie de trinchera, ¿no? O la mano de trinchera igual, los cuales son por inmersión al frío, ¿no? En estos casos, por ejemplo, se daban muy constantemente en los soldados, ¿no? Que estaban sometidos, o mejor dicho, a actos bélicos en la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Europa ustedes han debido ver que los ambientes son frígidos, húmedos, en los cuales los soldados tendrían que estar ahí permaneciendo de varias horas sufriendo este grado de lesiones, las cuales cursaban sin congelación, pero que afectaban lo que es tanto el tejido epidérmico y dérmico, ¿no? Pero que no llegaban a ocasionar lesiones de necrosis como lo hacían las lesiones por congelación o frostbite. Entonces, esas son las diferencias en este tipo de lesiones. La siguiente diapositiva. En cuanto al manejo de este tipo de lesiones por exposición al frío, nosotros vamos a decir que no se debe, una de las reglas principales, ¿no? Nos dice que no debemos realizar el recalentamiento de la extremidad afectada si es que existe de nuevamente recongelación.
Es decir, ustedes están, no sé, en el Illimani, pónganse, estaban escalando y encuentran un paciente que está ya con algún tipo de lesión sin congelación en alguna extremidad. Entonces ustedes tienen algún tipo de bolsa caliente. Entonces solamente tienen, pónganse una bolsa caliente nada más. Obviamente le pueden aplicar la bolsa caliente, están recalentando la extremidad para que recupere la vitalidad. Pero ¿qué va a suceder? Si ustedes no tienen esa bolsa que de agua caliente, se va a ir enfriando, pues. Si ustedes no tienen más bolsas de agua caliente que puedan utilizar posteriormente, entonces es mejor no utilizarlo porque van a provocar de que exista un fenómeno de recongelamiento. Entonces esta extremidad incluso puede llegar a tener lesiones isquémicas y necróticas mucho más severas por el trastorno de recongelamiento. Entonces, ¿qué van a hacer con estos pacientes? Van a retirar la ropa húmeda y ajustada, la cual van a reemplazarla principalmente por mantas calientes. Y si el paciente puede beber, entonces ustedes le pueden administrar algún tipo de líquido caliente por vía oral, ¿no? Ahora, el otro tipo de manejo va a ser que ustedes puedan exponer esa extremidad que está aparentemente congelada a agua circulando, ¿no? A una temperatura constante más o menos de unos 40 grados, diremos a una temperatura de agua tibia, ¿no? Porque sabemos que el agua hierve más o menos entre 90 a 100 grados centígrados, entonces mantendremos esta extremidad sumergida en un recipiente que tenga agua a una temperatura constante de más o menos 40 grados, agua tibia, ¿no? Hasta que la lesión, ¿no?, retome un color rosado, hay evidencia de reperfusión, y esto se va a adquirir principalmente, se dicen, en un tiempo moderado entre 20 a 30 minutos. No se debe exponer, ¿no?, este tipo de lesiones a calor seco, ya que, como ustedes saben, estas lesiones térmicas también van a provocar insensibilidad en las partes distales. Es decir, si ustedes los van a exponer, por ejemplo, a una superficie caliente, el paciente, como no siente adecuadamente la temperatura, está hiposensible o insensible, entonces pueden causarle ciertas quemaduras, ¿no? Todo lo contrario a lo que están queriendo ustedes rehabilitar. Igual, se debe evitar el famoso síndrome de reperfusión, es decir, que no exista alteraciones en la reperfusión de la extremidad, ya que puede ocasionar acidosis, hipercalcemia y necrosis local de los tejidos, ¿no? Esto en casos de que, como ustedes saben, la exposición al frío, como ustedes saben, la famosa hipotermia, acidosis asociadas a trastornos de coagulación pueden generar incluso la muerte de tejidos e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, de esa manera es que ustedes también pueden hacer el manejo de las lesiones por exposición al frío. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces con esto estaríamos concluyendo la parte de lo que es el manejo del paciente quemado y de las lesiones por exposición al frío. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Caso contrario, estaríamos concluyendo con la sesión del día de hoy. De todas maneras, igual las diapositivas, por favor, a su compañera o compañero le voy a pedir que lo comparta en el grupo, por favor. Prohibido estar ahí pirateándolas, compartiéndolas con otras personas, ¿no? Es un trabajo que yo lo estoy haciendo exclusivamente para ustedes, así que por favor tomen en cuenta, ¿listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, al no haber ninguna consulta, ninguna duda, ninguna consulta, bueno, como ya les he dicho igual, y he tomado un screenshot de los participantes que estaban a media sesión. Eso se va a tomar en cuenta como asistencia a la jornada del día de hoy. No quiero reclamos después, ¿no, jóvenes? Entonces, estaríamos viendo de esa manera el manejo de sus pacientes. A ver, Ashley, ¿qué pregunta tienes? Sí, doctor, mi pregunta es un poquito que va un poco ya más allá, ¿no? Del tema de hoy, pero es como, tengo la duda de qué pasaría si nosotros al realizar una hiperperfusión, digamos, y causamos una lesión a esos órganos vitales, ¿hay alguna manera de la que podamos controlar ya esto? O sea, pueden haber lesiones reversibles e irreversibles, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de lo que tú me estás preguntando, habíamos dicho, ¿no? Que debemos hacer la monitorización mediante la diuresis horaria del paciente. Entonces, si tú estás hidratando de manera deficiente, entonces en tu control de la diuresis horaria, por ejemplo, te vendrá datos de oliguria, ¿no? Datos en los cuales obtendrás una diuresis menor a los 0.5 ml kilogramo hora. Entonces, ¿qué va a condicionar esta hipoperfusión tisular periférica? Va a condicionar a que haya una disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, por ejemplo. A nivel renal, ¿qué te va a ocasionar? Te puede ocasionar una falla renal de tipo prerrenal. Si vos no compensas, no te das cuenta adecuadamente, porque estás viendo que el manejo del paciente quemado debe ser monitorizado continuamente, por eso controlamos la diuresis horaria cada hora. Pero si tú lo dejas y dices, ah, ya mi paciente, voy a volver mañana a evolucionarlo después de 24 horas, pero ¿y qué pasa? Toda la noche tu paciente ha estado con falla renal. Entonces, esa disminución del flujo sanguíneo a nivel de la parte renal, ¿qué va a ocasionar? Se va a ir complicando, va a haber una acidosis tubular, va a haber una necrosis tubular distal, entonces esos ya van a ser pues lesiones irreversibles de manera longitudinal, te estoy hablando, ¿no? Entonces estarás condicionando a que tu paciente ya no haga una falla renal aguda, sino pueda perpetuarse una falla renal crónica. Y como tú sabes, o sea, la falla renal crónica ya no tiene pues reversibilidad, ya tendrás que someterlo no sé, a manejos de diálisis o trasplante renal, entonces son complicaciones que pueden ser irreversibles si tú no vas a manejar de manera adecuada a tu paciente. Lo mismo a nivel esplácnico. ¿Qué va a suceder? O sea, no va a haber una buena perfusión sanguínea a nivel hepático, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Tu hígado, si bien el hígado tiene esa capacidad de volver ¿qué te digo? Puede haber una destrucción de más del 50% del hígado, pero el otro 50% va a tratar de compensar esa funcionalidad. Entonces, en esa parte todavía podemos salvar lo que es el hígado, pero igual lo estás sometiendo a una falla hepática ya digamos de tipo reversible. A nivel encefálico, ¿qué puedes ocasionar? Si va a haber un estado de hipoperfusión a nivel encefálico, nos quiere decir que va a existir disminución del flujo de oxígeno, disminución del flujo de glucosa, que son los sustratos principales para las neuronas. Entonces, ¿qué va a suceder? Puede haber alteraciones neuronales o por isquemia o por destrucción celular. Y tome en cuenta que la afectación neuronal ya es una lesión irreversible, ¿no? Entonces, en el manejo del paciente quemado, si no haces un adecuado manejo, entonces puedes tener igual secuelas neurológicas posteriores. Por eso, el manejo debe ser bien monitorizado en los pacientes grandes quemados. Por eso les estoy diciendo, si bien no se puede monitorizar lo que es la presión arterial, entonces tendrán que monitorizar por lo menos la diuresis horaria. ¿Listo? Ok, doctor, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, de todas maneras, como les he mencionado, cualquier cosa igual está ahí en las diapositivas, vamos a estar viéndolo. Es mejor que lo conozcan este tema de una vez, como estamos haciendo manejo del trauma, y a la siguiente clase igual vamos a hacer algunos ejemplos tal vez de lo que es el manejo del manejo hidroelectrolítico del paciente en cirugía, entonces entra también algo de eso. ¿No hay ninguna otra duda, pregunta? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, entonces con todo esto, entonces estaríamos dando por concluida la sesión del día de hoy. Bueno, esperemos que ya la próxima semana volvamos a la parte regular de las clases presenciales, pero bueno, ya iremos viendo esta situación. De todas maneras, bueno, les deseo un buen resto de jornada. Cualquier cosa, estamos ahí disponibles. Estamos en contacto. ¿Listo? Gracias por su atención.